Vamos a iniciar. Cierren el micro, por favor. Listo. Bien, pues nosotros somos Motus Consulting, ya algunos de ustedes nos conocen. Somos una consultora de seguridad alimentaria. Atendemos las necesidades de seguridad alimentaria y de inocuidad de las empresas. Estamos ubicados en Jalisco. Y el día de hoy vamos a tener una sesión que abarca los aspectos del coronavirus, del COVID-19. Entonces, como primera instancia, tenemos que recordar que la enfermedad que nos ha afectado, que se ha originado en China, al día de hoy tiene cifras, pues la verdad es que sí están hasta cierto punto elevadas, son alarmantes. Eh, esta imagen que ven en la pantalla de las cifras es de la Johns Hopkins University. Y el asunto es que hasta el día de ayer se han reportado en el mundo 4 millones, 4.7 millones, casi 4.8 millones de personas infectadas, de las cuales han muerto alrededor de 318,000 personas al día de ayer. O sea, hacia el día de hoy las cifras son seguramente más altas. Eso nos habla de que ha sido pues, un impacto bastante agresivo para todo el mundo. Y sin embargo, pues tenemos que continuar con las actividades porque como lo han visto en todos los países, pues además del colapso sanitario, le va a anteceder al colapso económico. Y es por eso que muchos gobiernos, incluyendo el de México, han tomado medidas y han, digamos, separado las industrias que son esenciales y que necesitan seguir funcionando para que pues podamos subsistir todos, ya sea para como consumidores, pues porque tenemos que abastecernos de alimentos, de proteínas, de cereales, por decir en términos generales el grupo de los alimentos. Entonces, el asunto es que es de proporciones elevadas esta pandemia y si nosotros vemos, por ejemplo, em, en este gráfico, vemos que hay potenciales perdedores y potenciales ganadores en las diferentes industrias. Obviamente a la cabeza está la industria médica y sus servicios asociados, obviamente. Y de ahí, si observamos, en potenciales ganadores están los alimentos procesados. Entonces, nosotros estamos en una situación privilegiada porque somos una industria esencial y tenemos que seguir operando. Y de hecho, hay reportes ya por diferentes casas consultoras donde han reportado incrementos en el consumo de alimentos, porque ante una situación de este tipo lo que hacemos es reaccionar con miedo. Sabemos que es algo desconocido hasta cierto punto y reaccionamos con miedo y lo primero que hacemos es comprar de más, ¿no? Las primeras semanas lo que observábamos en los supermercados era van las personas, vaciaban el supermercado y además también vaciaban el papel higiénico, algo que para mí no tiene sentido, pero sucede. Entonces, de hecho en México, no sé si aquí las personas que viven en México nos lo podrán decir. Ya, por ejemplo, hay desabasto de cerveza porque la industria cervecera paró. Sin embargo, pues el resto de cosas de alimentos, la verdad es que sí sigue circulando y no hemos tenido, por lo menos en Jalisco, no hemos tenido desabastecimiento. Ahorita nos pueden igual comentar cómo les ayudan cada uno de sus sitios de origen. Entonces, el asunto es elevado el impacto, pero estamos en una situación privilegiada para poder seguir operando nuestras industrias de alimentos. Ahora, en ese caso, ¿cómo afecta la operación el hecho de que existe una pandemia y nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir produciendo alimentos? ¿Habrá una afectación? Pues la respuesta es sencilla y sí, porque la pandemia como tal no afecta directamente a los alimentos, ya se sabe, o más bien no hay todavía evidencia que indique que los alimentos se transmiten perdón, que el virus se transmite vía alimentos, o sea, los alimentos no son un vector de transmisión.
O sea, la materia orgánica como tal no es un vector de transmisión. Y sin embargo, las personas son las que realmente pueden representar un peligro en nuestra planta porque pues el corazón de nuestras empresas es el trabajador y los procesos. Si no tenemos al trabajador habilitado, pues va a haber un desgaste en nuestra industria y obviamente un cierre. No sé si han visto las noticias. Por ejemplo, en Estados Unidos ha habido ya problemas de suministro. Ahí sí ha habido problemas de suministro porque pues allá las proporciones son más, digamos, muchísimo más elevadas. O sea, Estados Unidos es el principal país donde hay mayor contagio y mayor muertes. Entonces, tenemos que cuidar nuestra cadena productiva. Este asunto se trata más de cuidar las cadenas productivas eh, a través de los trabajadores más que otra cosa. Entonces, para resumir las características de nuestra industria, nos van a ayudar a entender cómo tenemos que seguir operando. En ese sentido, recordemos que nosotros, todos los trabajadores de la industria de alimentos, todos los que ya laboramos o los que estamos estudiando, o si hay gerentes o si hay mandos medios aquí, sabemos que la higiene es un elemento primordial para poder operar y para poder producir alimentos. Lo básico son las buenas prácticas de manufactura en todos los países. Es algo que es lo mínimo que se debe de cumplir. Y sin embargo, también tenemos los sistemas de inocuidad ya un poco más complejos, que nos pueden ayudar a resolver todos esos temas para tratar la inocuidad y la seguridad alimentaria, obviamente, en un punto más elevado. Como base, tenemos la higiene como buenas prácticas de manufactura y sistemas de gestión, digamos, intermedios, no tan avanzados. Aunque aquí, obviamente, mientras más protegida esté toda la cadena, pues es mejor. Pues se trata de proteger desde que se produce el alimento hasta que se abre en la casa del consumidor en la mesa, ¿no? Ahora, los alimentos no se transmiten por coronavirus, ya dijimos eso. Eso hasta cierto punto es una ventaja. O sea, no hay que tener cuidados excesivos. Yo he visto artículos, ustedes coméntenme también si lo han visto, pero yo he leído artículos acerca de que tenemos o sea, si una persona, por ejemplo, está contagiada con COVID y obviamente si le tose o estornuda frente a tu filete, pues evidentemente sí va a haber una transmisión. El sentido es de que más bien no los alimentos, los virus también se depositan en ciertas superficies y pueden permanecer activos, por así decirlo, viables, les llamamos en microbiología. Y los alimentos no pueden hacerlos más viables, pues se ha visto que otras superficies, como por ejemplo el cartón, el plástico y el acero, sí puede mantener la viabilidad. El cobre se sabe que los daña y sobrevive un poquito tiempo. Entonces, todas estas medidas que tenemos que adoptar son enfocadas en protección a los empleados, todos los trabajadores, sobre todo los manipuladores, los operadores, suboperarios, según los conozcan en sus respectivos trabajos, son las personas que suelen ser el mayor volumen de la plantilla laboral en las empresas. Entonces a estas personas se tiene que cuidar con ciertas medidas en la empresa y si es posible que la empresa tenga un mayor alcance, pues desde casa, ¿no? Porque de nada sirve que cuidemos en las instalaciones. Comenta Carlos que el virus vive por determinado tiempo en el alimento para no tener contacto con células hospedadoras, esta muere. Eso tengo entendido. Sí, o sea, es lo que les menciono, si alguien tose sobre un alimento y se consume de inmediato, pues obviamente sí va a haber un contagio porque el alimento está sirviendo como un transporte de ese virus. Pero de ahí a que tenga viabilidad en el alimento, afortunadamente no es así. Entonces, tenemos
un ejemplo de la fragilidad de la cadena. Recordemos, estas medidas están enfocadas mucho a los empleados, a los trabajadores, a nuestros colaboradores, y es muy frágil la cadena porque, por ejemplo, en Estados Unidos la industria cárnica ya está en problemas. Por aquí hay una noticia que es Gran Planta Cárnica de Estados Unidos cierra por temor a contagios. Y es que no es nada más una, sino han sido varias plantas donde se han reportado contagios y donde se ha visto que obviamente si hay contagios en la planta, pues lo que hacen es confinar a los empleados y segregarlos e incluso cerrar las instalaciones, porque no se está seguro si es que em, ahorita comentamos eso. Y entonces, México de hecho se ha visto beneficiado por esto. México va a incrementar en el corto plazo su exportación de carne. La demanda en Estados Unidos va a ser elevada porque ellos están dejando de procesar, pues por la razón del coronavirus. Ahora, tenemos en nuestra industria también tenemos diferentes superficies además de los alimentos. Hay estudios ya de coronavirus que indican que pueden estar viables todavía en plástico hasta 72 horas. En acero inoxidable pueden estar vivos hasta 4 horas y en cartón hasta 24 horas. O sea, sé que si producimos alimentos y la distribución, digamos, primaria está a pocas horas de nuestro lugar de trabajo, pues hay un potencial contagio en ese sentido. Entonces tenemos que tener pues las medidas bien controladas. Ahora, ¿cómo se contagia el coronavirus? Pues lo principal que se ha dicho es que es de persona a persona. O sea, una persona tiene el virus y al estornudar o a través de hablar o cualquier forma en que pueda expulsar fluidos de su boca o de su nariz, pues va a llegar a otras superficies, ¿no? Y puede ser nosotros incluso. Entonces, si nosotros tocamos esas superficies y nos la llevamos a la cara o a la boca o a los ojos, pues estamos introduciendo el virus hacia nuestros organismos y obviamente pues va a empezar a generarse la enfermedad ahí por la proliferación de los virus, ya que detectan una célula hospedadora. Entonces, sabiendo eso, lo que tiene que hacer en primera instancia las gerencias y la dirección, pues es obviamente una visión en este caso más estratégica. Hay que monitorear la cadena de suministro. Como vimos ahorita, Estados Unidos tiene problemas ya de suministro de carne. Imagínense, a México le beneficia, pero imagínense si la industria cárnica en México empieza a padecer también el tema del coronavirus, o sea, que se empiezan a cerrar plantas porque hay brotes. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, o más bien en este caso la dirección, lo que tiene que tener en cuenta es monitorear la cadena de suministro, saber ver quién son sus proveedores, sus materias primas principales, y si hay sustitutos, pues considerarlos. Tiene que haber un feedback del personal. ¿A qué se refiere este punto? Es decir, nosotros si estamos laborando en una planta y si las condiciones son precarias, que no debiera ser porque estar bastante estricto el gobierno en estos momentos, eh, pues debe darnos feedback sobre si las medidas son lo suficientemente fuertes para que nosotros evitemos los contagios dentro de nuestras instalaciones. Obviamente debe haber una comunicación efectiva, es decir, establecer bien los medios por los cuales nos vamos a comunicar y enviar mensajes claros y concisos. Incidencias relacionadas al COVID, la dirección tiene que revisar recurrentemente estas incidencias porque puede afectarnos a toda la plantilla. O sea, puede ser que no necesariamente yo como trabajador me infecte y vaya, sino a lo mejor hasta incluso mi familia. O si en el trabajo hay un brote, pues eventualmente yo voy a contagiar a mi familia. Incidencias, monitoreo de las disposiciones gubernamentales. En este caso, la dirección lo que tiene que hacer es estar monitoreando o designar a alguien que monitoree todo el tiempo, porque como sabemos, por ejemplo, aquí en México, están aplazando algunas fechas de reapertura de las industrias.
En el caso de los alimentos, digamos, más esenciales no ha habido este problema, pero por ejemplo, para la industria cervecera, le ha afectado mucho en México. Si están en otro país, México es potencia de producción y exportación de cerveza. O sea, producen muchísima cerveza y ahorita se ha visto afectada y va a reaperturar hasta el próximo mes, tengo entendido. Entonces tenemos que monitorear las disposiciones del gobierno. Aquí la distribución, digamos, ir a las tiendas y a los supermercados y el tianguis, pues sí es posible. Hay medidas, en lo personal pienso que no son tan estrictas, pero sí la gente anda con su cubrebocas, este, hay gel en todos los puestos de comida, con todas las personas que lo venden también tienen hasta cierto punto protección y sus dispositivos de gel, hidrogel alcohólico. Entonces, eso es lo que tendría que revisar la dirección. ¿Qué medidas tiene que aplicar acá? Pues como el enfoque es hacia los empleados, pues tenemos que intensificar las medidas de higiene. Entonces, recordar que tenemos en nuestras plantas un reglamento de higiene básico. Hay que revisarlo. Si alguno de los puntos nos hace ver vulnerables, nos hace creer que estamos vulnerables, pues hay que fortalecerlo y hay que modificarlo y actualizarlo con el personal. Dentro de las medidas de higiene principales que hay aquí, pues es obviamente sobre la higiene personal de las personas, es decir, el lavado de manos, cómo vengan vestidos y la vestimenta que puedan traer en la planta, el calzado, y las básicas que ustedes ya también seguramente conocen. El distanciamiento físico en la planta. El distanciamiento se supone que en México le llamamos Susana distancia, pero en las plantas tú tienes que tener o ampliar tus áreas de trabajo o para que puedas separar a las personas porque tener a personas juntas, ya sea en la planta, o sea, en el área de producción, por ejemplo, o en el almacén o en la parte que sea, pues sí se acostumbra a que estén, digamos, hasta cierto punto pegadas. Pero si los vas a empezar a ampliar, pues puede ser que si es la plantilla muy grande, no quepa en la planta y empieces a rolar a las personas. O sea, aquí hay que buscar cómo administrar a las personas para que se pueda sacar el trabajo, pero para que al mismo tiempo se cumpla con el distanciamiento social. El distanciamiento social puede hacer que haya menos personas en la planta y eso puede representar un problema para nosotros planta poder sacar la producción diaria que necesitamos o los pedidos que nos están llegando. Entonces es importante considerarlo y administrar el personal de esa forma para que pueda sacarse el trabajo. Tenemos que, otro de los puntos es equipo de protección personal, o sea, las personas tienen que tener un equipo adecuado, no somero ni laxo, porque pues si, o sea, si les das el equipo más chafa, pues no estoy diciendo que no funcione, o sea, seguramente funciona algo, pero la efectividad será menor y la potencial contaminación y contagio pues va a ser mayor. Y ya sabemos cómo nos puede afectar eso. Dentro del equipo personal puede ser el cubrebocas. Ahorita ya está muy saturado el mercado de cubrebocas del dichoso N95. Ya hay mucho proveedor, entonces es fácil adquirirlo, aunque sí, pues respecto a los cubrebocas convencionales, pues sí es más caro, la verdad. Eh, la, el vestuario, la vestimenta, la cofia eh, y en su defecto también los guantes, en caso de que la operación lo demande. Que sería lo ideal en estos momentos. Después tenemos prácticas estrictas y sistemáticas de saneamiento. Obviamente, mientras mejor se lleve a cabo la limpieza en nuestras plantas, en nuestras líneas de producción, entre los equipos, en el piso, etcétera, en todas las áreas donde se tiene contacto el humano con las superficies y obviamente los alimentos, pues si llevamos cabalmente a cumplimiento esto, pues va a tener mayor resultado para evitar las incidencias del coronavirus. Ya vimos que el coronavirus se puede depositar en acero y puede estar varias horas ahí, entonces
es un potencial, digamos, reservorio de este microorganismo y nos puede afectar eventualmente en la operación. Ahora, los trabajadores deben de conocer que ellos deben de reconocer específicamente los síntomas que conlleva el coronavirus. Solo para eso se tiene que saber, pues obviamente, para que ellos puedan identificar en sí mismos si es que tienen alguno de los síntomas y si es que lo tienen, notificar o activar algún protocolo que sea establecido por las empresas. En México, lo que se hizo fue que el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, sacó unos cursos que son para saber todo acerca del coronavirus y las industrias lo que están haciendo, o más bien el gobierno, está obligando a todas las industrias a que el personal pueda cumplir con esos cursos que es digital, o sea, tú entras a la plataforma del IMSS, que se llama CLIMS en realidad, y haces el curso y te da un diploma. Entonces, esos diplomas son los que eventualmente el gobierno te va a pedir o en tu planta de trabajo te van a pedir para que puedas regresar al trabajo o para que puedas es conocer todo el detalle del coronavirus. Entonces, dentro de eso vienen justamente todos los síntomas como es fiebre y tos, dificultad para respirar y cansancio, que para estas etapas me supongo que todos ustedes ya lo sabrán. Solamente es un repaso en estos casos. ¿Qué otras medidas se tienen que tomar? Recordemos que dentro de nuestro reglamento de higiene, viene que tenemos que lavarnos las manos durante 20 segundos, al menos. Algunos de ustedes quizá tengan protocolos más severos, pero lo que dicen las recomendaciones de la OMS incluso es que al menos un lavado de manos por 20 segundos, con la técnica que nosotros ya conocemos. O sea, para no solamente las palmas, sino la parte superior y entre los dedos y obviamente bajo las uñas. El uso de gel hidroalcohólico, ya sabemos que lo recomendado es utilizar al 70% y sabemos que es al 70% y no al 96%, sino más porque lo que hace el alcohol a mayor concentración no es, digamos, degradar las cápsides de los virus, sino más bien los deshidrata, pero no los inhabilita. Entonces, recordemos que la concentración es importante en estos casos. Y asimismo, en estos casos, o sea, si tienen alcohol al 96%, pues lo ideal es que lo diluyan al 70%, para que pueda ser efectivo. Otros desinfectantes que se usan no para las manos, pero sí para superficies es el hipoclorito de sodio. En un principio la OMS publicó que era el 0.1%, eh, y me fui al review de ese y mencionaba que era el 0.1%, con eso se puede. Y sin embargo, recientemente igual volvió a publicar la OMS que es al 0.5%. Entonces, tenemos que tener diluciones del 0.5% para poder desinfectar también superficies. Higiene respiratoria, ¿a qué se refiere esto? La higiene respiratoria abarca la parte de cubrirse bien la boca, la nariz y los protocolos para poder estornudar. Ya sabemos que tenemos que extender el codo y hacer una forma de V y pegar nuestra boca y nariz hacia el ángulo. Entonces, de esa forma evitamos que la propagación sea mayor. Esto lo tiene que, obviamente, además de ustedes, lo tienen que saber los trabajadores si es que ya están trabajando. Y otro punto es lavar y desinfectar a menudo las superficies de trabajo y los puntos de contacto con las personas. Volvemos a repetir, los que son potenciales portadores somos nosotros. Entonces, si nosotros vamos a nuestras instalaciones, todos los lugares donde nosotros estemos, el personal que está a cargo de la parte de saneamiento de sus plantas, si es que son ustedes, pues tienen que trazar su plan de limpieza adecuadamente, incluyendo todas las zonas de alto contacto, como son las puertas y las manijas, y establecer unas frecuencias para que se puedan llevar a cabo y reducir las posibilidades de contagio. Ok. Después de esto, ¿qué podemos hacer si ya un empleado ya tiene coronavirus? Es poco probable, porque si ya todo lo anterior lo aplican bien, o sea, desde antes se detectan los casos y los mismos empleados saben que no deben de ir a trabajar.
porque ponen en peligro al resto de las personas. Entonces, en ese caso, tenemos que separar al resto del personal. Si es que a una persona se siente mal en nuestro trabajo, tenemos que separarlo, segregarlo, colocarlo provisionalmente, puede ser en un lugar, idealmente debe abandonar el sitio inmediatamente, informar a sus contactos primarios. ¿Quiénes son sus contactos primarios? Pues las personas con las que vive, pueden ser tu familia, pueden ser o los compañeros del trabajo con quien vengas desde tu casa. No tocar nada, es decir, si tú empiezas a manifestar los síntomas, pues no debes de tocar nada. Esto también lo deben saber obviamente los operadores o cualquier persona. Y el saneamiento inmediato de las áreas y superficies involucradas con el empleado. En este caso sí sería prudente, si se diera el caso, sería prudente parar el trabajo un momento para poder realizar las actividades de saneamiento adecuadamente. María Rosa pide una consulta. Puede hacer su pregunta, por favor, y ahorita la revisamos. Ok, posteriormente es el alcohol etílico entre el 70 y 80%. Es lo que les mencionaba acerca de la graduación alcohólica y poner en cuarentena al personal sospechoso. En cuarentena no en el trabajo, sino obviamente fuera del trabajo, en sus casas, de tal forma que no represente un riesgo en nuestras áreas de trabajo. Ahora, el transporte y entrega de alimentos. Ok, ya vimos la parte de las personas en nuestras áreas de trabajo. Posteriormente tenemos que los conductores, por ejemplo, si es que su planta trabaja con conductores y se encarga de la logística, no deben de trabajar, no, en teoría no deberían de bajarse de sus vehículos, porque el contagio puede ser de persona a persona y los transportistas andan de un lugar hacia otro. Entonces, en teoría, no debieran. Si no se puede esto, bueno, hay que extremar precauciones en cuanto a las vestimentas, en cuanto a la... Sí, acá menciona María Rosa Rodríguez que antes de ingresar se deben tomar la temperatura del personal. Es correcto. Muchas empresas es lo que hacen. O sea, llegan, te revisan y lo primero que hacen es verificarte la temperatura. Y si tienes la temperatura alta, ya ni siquiera entras. Ya es un filtro, un arco sanitario ahí. Te montan y obviamente te regresan a tu casa. Regresando a la de los transportistas, el material que ellos traigan pues debe tener una cubierta desechable para romperse y obviamente depositarse en un lugar seguro. Y en caso de que se usen empaques reutilizables debe haber protocolos de saneamiento estrictos. O sea, si nosotros estamos recibiendo en jabas o en algo que nos pertenece, pues tenemos que tener un POES o un procedimiento que nos ayude a limpiar las instalaciones. Y bueno, en este caso el material de trabajo. Ahora, plan de seguridad alimentaria. En este caso lo primero que tenemos que hacer es eso ya es más para los que manejan los sistemas de seguridad alimentaria en sus respectivas organizaciones. Y en este caso tenemos un control de químicos, limpieza y desinfección, higiene del personal y control de plagas. Son algunos de los principales que tenemos que revisar. ¿Por qué control de químicos? Porque recordemos que ya en un momento como este, si tenemos evidencia de que nuestros químicos funcionan adecuadamente y ya con las referencias que podamos tener de la OMS o de artículos científicos para poder usar desinfectantes, pues no sería muy prudente en este momento cambiarlos. A menos que vayas arrastrado un récord de ineficiencias, digamos, y tengas que cambiarlo, pues evidentemente ahí sí soportaría yo esa decisión. Limpieza y desinfección, pues es lo que les comentaba acerca del plan maestro de limpieza y de las frecuencias y de las responsabilidades y obviamente está ligado con el control de químicos. Después tenemos higiene del personal. En la caso de la higiene del personal, eh, es lo que comentábamos igual. En realidad este puntito de aquí ya está englobado en todo lo que mencionamos en la parte anterior. Y
el control de plagas, pues es porque casi siempre es un servicio que contratamos. La empresa no está habilitada para ese tipo de servicios, pero como vienen personas externas, digamos, lo que tenemos que tener cuidado es de no generar un tráfico indeseable. O sea, debemos tener controles también con nuestros propios proveedores porque ellos también pueden representar una fuente de contaminación. Los que son, los que conocen a los proveedores de plagas nos podrán decir seguramente que ellos no atienden a tu planta nada más, atienden 50 plantas diferentes. Entonces, ellos pues son potenciales portadores del virus y pues obviamente de contagiar en tu planta, ¿no? De contaminar tus superficies. Tenemos además tenemos que considerar todos los cambios del proceso o insumos derivados de las fluctuaciones externas e internas. ¿A qué se refiere esto? Lo que está pasando allá afuera es que va a haber desabasto, ya hay desabasto de algunas cosas, o hay sobredemanda y va a haber, obviamente, a escasear cierto tipo de ingredientes. Entonces, tenemos que considerar todos los cambios de nuestro proceso y de nuestros insumos, porque esto puede traer consecuencias, ahora sí, que competen al objetivo principal de la seguridad alimentaria. O sea, si nosotros cambiamos algo del proceso por algo del personal, o si cambiamos algo del producto por algo de la escasez de los insumos, pues tenemos que ser cuidadosos al analizar y a liberar los alimentos, porque indudablemente va a haber variaciones y tenemos que monitorear esas variaciones con respecto al tiempo para asegurarnos de que no afectan no nos van a afectar al personal, perdón, a los potenciales clientes de nuestra empresa. Ahora, en el caso de los proveedores, si ustedes tienen un problema de suministro y necesitan suministrar de otra fuente, o sea, porque se necesita operar, porque hay pedidos y lo que ustedes quieran, en este caso, pues hay que monitorear existencias de los insumos, saber quiénes son nuestros potenciales proveedores, en caso de que tengamos desabasto, como les digo, considerar el origen de esos insumos. Sabemos que pues el origen del virus pues fue China y aunque en teoría China ya lo tiene controlado, por ejemplo, seguramente saben esta noticia de que en algunas ciudades volvieron a meter a cuarentena a toda una ciudad porque ya hubo un brote, está habiendo rebrotes. Y de hecho así va a ser. En un artículo del MIT que leí, se dice que pues ya no las cosas ya no serán igual que siempre. Ahora va a haber brotes cada cierto tiempo, son cíclicos los brotes. Entonces, pero obviamente no van a ser tan grandes como el que estamos viviendo en estos momentos, pero van a ser cíclicos. En teoría, la pandemia, según los pronósticos de esta revista del MIT, se va a terminar la pandemia hasta septiembre, octubre del próximo año, o sea, del 2021. O sea, va a ser algo largo, pues, pero por la incidencia de los rebrotes. Y para eso hay que considerar entonces el origen de nuestras materias primas. Considerar el riesgo de las nuevas materias primas. Si yo voy a cambiar un ingrediente porque no hay, ok, está bien, pero ¿qué riesgos asociados puedo tener a eso? Pueden ser que la calidad no sea la misma, puede ser que no venga con un certificado, en ese caso ya nosotros tendremos que poner los requisitos con que vamos a evaluar a los nuevos proveedores. Después vienen certificaciones e informes de auditorías. Si no te da seguridad, pues lo que puedes hacer es pedir las certificaciones y en su defecto de las últimas auditorías que la empresa realizó, a la que le vas a comprar tú el nuevo insumo. Es una forma de ver en qué ha estado fallando la empresa y de ver cómo lo ha solucionado. Entonces puede darnos una referencia de a quién le estamos comprando los insumos nosotros. Análisis e inspecciones a materias primas. En ese caso, en este último punto, de lo que trata es de que si ya decidiste tú que vas a incluir un nuevo insumo en tu producción, pues debes asegurarte que a través de inspecciones, de que este insumo está llegando tal cual dicen sus fichas técnicas o su certificado de calidad.
Entonces, tenemos que ser cautelosos en ese tipo de asuntos, porque puede conllevarnos a riesgos mayores. Ahora, tenemos gestión de puntos críticos de control. Em, como lo sabemos, todos nuestros procesos tienen etapas, digamos, pues más vulnerables y suelen ser nuestros puntos críticos de control. Y todas esas medidas que vimos anteriormente afectan a la operación y al día a día de las plantas. Si es que no se toman los medios, pues seguramente no les va a afectar, pero la primera problema que podemos tener es absentismo, es decir, que hay ausencia de las personas en su lugar de trabajo, y eso eventualmente va a hacer que o haya menos supervisores o haya menos personas que monitoreen una cierta etapa. Entonces tienes que tener cuidado con las frecuencias con las que estás evaluando los procesos, porque si hay muchas personas están faltando constantemente o más bien va a la alza el incremento de la ausencia del personal, pues obviamente las funciones de todo tu programa de riesgos pues no están cubiertas. Alguien tiene que hacerlas y pues va a ser más trabajo, pero se tiene que cuidar o estar monitoreando de alguna forma para que evites que haya incidencias pues ya de peligros de otro tipo, como químicos, físicos o biológicos, que ya los hemos visto en otras ocasiones. Tenemos ahora, si hay, por ejemplo, enfermos o si hay bajas o algo, y si tú contratas nuevos empleados, pues por las prisas que ahora tenemos de poder surtir a toda la demanda que existe actualmente, pues los nuevos empleados eh, pues tienen su curva de aprendizaje como todo, entonces hay que estarlo supervisando constantemente o buscar métodos que nos hablen sobre que están siendo efectivas esas personas, porque si no, pues nos va a acarrear un problema más que estarnos ayudando en el trabajo. Tenemos después más frecuencias en los controles. Esto es la consecuencia de los dos puntos anteriores. O sea, si hay personas ausentes y si hay nuevas personas en la planta, pues hay más probabilidad de incidencia de contaminaciones. Entonces tenemos que establecer más frecuencias de los controles y en su momento, pues si nosotros somos los que estamos controlando o desempeñando el trabajo de supervisión, pues o de control incluso de todo el programa, tenemos que ver la forma de que sí existe el cumplimiento y sí, ojalá que haya personas que ya hayan estado con nosotros trabajando, porque pues, con ellas nos podemos soportar para que se cumplan todos los controles de los procesos que tenemos a cargo. Ahora, en el caso de las auditorías, si tú tienes auditorías en tu planta, pues hay que justificar un aplazamiento si es que realmente es imposible justificar, más bien, de nuevo, si tú tienes una auditoría ya programada y si por las condiciones actuales de la pandemia y de la demanda no puedes realizarla definitivamente, sería prudente que tú hicieras un escrito, o sea, algo formal, y que enviaras a la casa certificadora o en su defecto el organismo certificador, explicando los motivos por los cuales tendrías que aplazar el evento, porque sabemos que los certificados tienen una validez y se caducan en ciertos periodos y tú debes de cumplir con ciertas auditorías en ciertos periodos. Entonces eso va a hacer que nosotros podamos pausar, las condiciones extras van a hacer que nosotros podamos pausar ese evento y obviamente pues nos puede conllevar a un problema y puede ser no necesariamente un problema legal, pero puede ser un problema de tipo económico, ¿no? Porque si ya estaba establecido en un contrato o algo, pues si la empresa no quiere, y si no está bien soportado, pues a lo mejor te suspenden el certificado o no sé, te puedan cobrar alguna tarifa por el evento, por suspender el evento o algo. El chiste es que ustedes puedan documentarlo y puedan desde ya hacer el escrito para enviarlo y saber cómo se va a desenvolver ese tema. Hay una opción que algunos esquemas han evaluado. La GFSI, seguramente muchos de ustedes conocen, que es la Global Food Safety Initiative, ha planteado la posibilidad de realizar auditorías vía remota, o sea, desde casa, a través de entrevistas, con una videoconferencia como la que estamos teniendo ahorita, se pueden realizar las auditorías y los documentos
obviamente se envían por mail, se hacen preguntas y hay que documentar, sea lo que sea que hagamos, hay que documentar. Si lo hacemos vía remoto, si lo hacemos eh, por un aplazamiento, pues hay que documentarlo. Entonces, esta opción, si es que ya tienen una casa certificadora, pues evalúen la opción de realizarse de esa forma, que puede ser el futuro ese, ¿eh? O sea, realizar auditorías de esa forma. Se hacen obviamente en piso porque hay que verificar que los diagramas cumplen con el proceso que se está llevando a cabo en el piso de producción. Pero en realidad las auditorías, quien ya ha estado en alguna, puede constatar y dar fe de que suelen ser muy de carácter administrativo. Depende de la auditoría, claro, y depende de la etapa en la que te encuentres, pero pueden ser incluso muy administrativas. Es el caso de ISO, por ejemplo. En el caso de la seguridad alimentaria, solamente lo que les comento, la parte del proceso y verificar y constatar que se está llevando a cabo. Y pues obviamente no, nada como ir a revisar una planta y detectar las fallas de propia mano, ¿no? Porque pues, por una videoconferencia, pues, ¿qué se puede hacer realmente? No mucho. Pero bueno, hay que solucionarlo. Ahora, tenemos que proteger también a la planta. La planta es un, digamos, como nuestra casa y tenemos que cuidar de los trabajadores temporales en cuanto a los controles, ya sea de higiene del personal y de protección, digamos. Si hay personas temporales, ustedes sí han trabajado, normalmente las personas temporales no se alinean muy bien a la cultura y a los valores de las empresas. Suelen ser un poco más problemáticos porque saben de antemano que se van a ir y que tienen un contrato asegurado. Entonces, pues ahí hay que tener cuidado nada más con ese tipo de personas, eh, porque puedan evidenciar algo de la planta, algo confidencial de la planta, y hay que controlar los celulares, todo el tipo de cuestiones que nos pueden hacer, nos pueden causar un problema, digamos, de carácter público hacia la empresa. Visitantes de la planta, obviamente aquí entran los proveedores, o los, ya sea consultores, de mantenimiento, de cualquier visitante que quiera ir a nuestras instalaciones debe de cumplir con una serie de reglas que nosotros establecemos para evitar el contagio, ¿no? Lo más prudente, la verdad, es evitar los visitantes en estos momentos. Si es obligatorio o si es porque no se puede seguir trabajando, pues establezcan unos requisitos. Los requisitos que vimos arriba, todo lo relacionado con, con la higiene del personal y con la salud de este mismo. Entonces, pero lo ideal, la verdad, es que no metas ahorita personas ajenas a la planta. Después tenemos flujos en planta de los empleados, o sea, como las plantas pueden ser, pues dependiendo de dónde trabajen, si es que ya están en una planta ustedes, pero las plantas pueden ser muy grandes o muy pequeñas. Lo importante va a ser que tú controles hacia dónde pueden cruzar caminar las personas, hacia qué áreas sí pueden accesar, hacia qué áreas no pueden accesar, o ya están en una determinada área, cómo pueden accesar ahí, o sea, de forma ordenada, en línea. Tú estableces esas medidas de tal forma que cumplamos lo que habíamos dicho del distanciamiento social y que nos ayude a evitar los contagios. Tenemos la asignación clara de equipos y utensilios, o sea, así como las personas están cruzando las plantas, o sea, de una forma ordenada, tú tienes que asignar perfectamente el área a la que está ubicada, el equipo que está utilizando y obviamente, mientras menos intercambio o cambio de manos pueda tener ese equipo, ese utensilio o esa superficie donde está una persona trabajando, pues es mejor. Aquí es muy debatible el asunto porque, pues si hay 3 turnos, por ejemplo, pues y una máquina está trabajando todo el tiempo digamos, por los 3 turnos, pues obviamente no puedes hacer que una persona trabaje todos los turnos, pero el chiste es reducirlo lo más que se pueda a las actividades que más se pueda controlar en esos aspectos, pues es mejor tomar ese tipo de medidas que cerrar la planta.
Ahora tenemos controles de producto, que está muy relacionado con lo que veíamos de los proveedores. ¿Qué medidas se pueden tomar en este caso? Tenemos la consideración de nuevos alérgenos, o sea, nosotros tenemos que revisar que este nuevo producto que nos va a sustituir uno que probablemente no hay por desabasto, no tenga alérgenos o que la planta que lo produce esté regulada o que te asegures tú que ese no va a traer un nuevo ingrediente que nos va a afectar al momento de operar. Entonces, si yo no identifico eso, pues en el mercado van a sacar mi producto no por otra cosa que por falla de los alérgenos. Ya se los había comentado si es que han estado antes en estos webinars, pero en Europa los recalls, la mayoría de los recalls no son por alérgenos no declarados. Entonces, hay muchas plantas que no tienen el control y si tú vas a cambiar un ingrediente y ese lo trae, pues mal, porque debiste asegurar tú que ese ingrediente era prudente y pertinente para operar. En este caso, las gerencias pueden ponerse pesados los de producción porque necesitan el insumo para poder sacar el trabajo. Pues sí, pero o sea, tienen que asegurarse previamente ustedes de que eso no trae nada adicional a lo que declara. O si lo trae, pues en su caso va a ser toda la modificación correspondiente en las etiquetas o en la adaptación de las etiquetas para que nos ayuden a declarar que lo tiene. Reetiquetado con cumplimiento legal. O sea, si nosotros ya tenemos las etiquetas, pero no podemos volver a imprimir, pues hay que reetiquetarlas, pero recuerden que las etiquetas están reguladas en todos los países. Entonces nos vamos a nuestra norma de etiquetado y cumplimos lo que nos pide. Hay que prevenir el fraude. Esto de la inspección de los proveedores, o sea, hay que ser lo más formales que podamos al momento de intentar adquirir nuevos proveedores, porque pueden ser víctimas de un fraude ustedes. Si hay escasez de productos o algo, pues los proveedores, los estafadores están al tanto de ese tipo de datos, más que las plantas de alimentos, más que los que se encargan de comprar el suministro o de todas las plantas que producen alimentos. Entonces, tienen que tener cuidado porque les pueden dar gato por liebre. Y con base a esto, pues nosotros hay que establecer monitores de calidad química y física en nuestras materias primas que nos aseguren que tiene lo que necesitamos para nuestros productos. ¿Ok? Entonces, pues hasta aquí, básicamente las medidas se centran de la siguiente forma. Debe haber un liderazgo por parte de las gerencias, alta dirección de nuestras plantas para establecer los programas prudentes para que no haya contaminaciones de carácter, digamos, viral entre empleados. O sea, sí se deben de adaptar los procesos para evitar y reducir al mínimo la probabilidad de contagio, sí o sí. Debemos tener en cuenta la cadena de suministro, desde el punto de vista químico, desde el punto de vista logística, desde el punto de vista de demanda, para que no tengamos problemas al momento de que estamos ya mandando los productos a los mercados. Luego tenemos que cuidar a las personas como el corazón de nuestra empresa a través de las medidas que ya dijimos. No sé si en otros países nos puedan comentar si el gobierno ha tomado igual medidas especiales para las plantas de alimentos. Les menciono acá en México, muchas plantas, o más bien muchos empleados tienen que tomar ciertos cursos de una dependencia de salud de nuestro país, en México, para que puedan trabajar. No sé si en otros países estén haciendo algo similar. Si no, tomen ustedes la iniciativa y háganlo. Muy bien, nos mencionan que sí. Luego, tenemos que proteger a nuestra planta y tenemos que ver todas las entradas y salidas que hay de ella, qué tipo de entradas y salidas. Obviamente los embarques y los desembarques representan una entrada y obviamente la salida pues, es en el desembarque. El personal foráneo, o sea, los contratistas visitantes. Eh, en esos casos pues tenemos que seguir las indicaciones, nosotros poner obviamente indicaciones estrictas para que ellos puedan ingresar a nuestra planta y, y que ellos cumplan para que no infrinjan las leyes y obviamente nos causen un problema.
Menciona María Rosa que se capacita el personal, tenemos horarios reducidos y se trabaja con el personal efectivos únicamente por los cuidados que debemos de tener. Sí, es lo que les mencionaba, que hay modificaciones o sea, como esto se trata de personas y como las empresas trabajan con personas, obviamente se hace una adaptación y un recálculo de todas las, digamos, de todos los procesos, cómo deben realizarse. O sea, se administran de forma, se van a administrar de hoy en adelante de forma diferente, pues para evitar tragedias en nuestras áreas de trabajo. Eh, ok, ahora, básicamente ya sería, estamos llegando a la parte final de nuestro, si alguien tiene algún comentario, voy a abrir los micrófonos y que por favor, pueda comentarnos cómo ha ido este tema en sus propios países. Ya abrí los micrófonos. Si alguien quiere comentar algo, por favor, hágalo saber. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿María Rosa? Hola, buenas noches. Bueno, para mí, buenas noches. Bueno, nosotros cuando arrancó el tema de la pandemia, primero nos hicieron todos unos estudios así tipo preocupacional, pero más exhausto. Después se decidió trabajar únicamente con efectivos debido a lo que recién comentabas, que el tema de personal temporario o eventual, como le decimos acá, no tiene el compromiso y el cuidado que tenemos los que estamos todo el tiempo ahí. Y bueno, se sacó el contrato ese, estamos solamente los efectivos, nos toman temperatura al ingresar y al salir, se tiene más cuidado con la desinfección, la limpieza, todo lo que es sanitización y manipulación. Igual los descansos que tenemos se va haciendo por grupos de 10 personas manteniendo la distancia. Y los horarios son reducidos porque nosotros podemos transitar nada más que hasta las 20. Ok. ¿Tienen toque de queda prácticamente? Sí, 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 nosotros a las 19, si vos no tenés nosotros tenemos un permiso para circular, los que trabajamos en industrias alimentarias. ¿En qué ciudad estás tú? Hasta las 20, el resto de las personas solamente hasta las 19 horas. Órale, ¿en qué ciudad estás tú? Yo estoy en Argentina, en Chubut. Órale, ayer hablé con un doctor de Argentina y me comentaba, no me comentó esto, pero igual me comentaba cómo estaba la situación. Fíjate Y que nosotros es tenemos, una medida bastante más severa porque a reserva de que otros aquí me digan, las personas que sean de México, hasta donde sé, no hay toque de queda realmente. O sea, si puedes transitar. claro, nosotros, por ejemplo, bueno, en mi caso no, porque yo tengo un permiso que me avala para poder transitar, pero si no, nosotros nos manejamos por terminación de DNI. Ah, Lunes, miércoles y viernes pueden salir los que terminan en números pares, martes, jueves y sábado los impares. sí, esa medida también está adoptada en Colombia. ¿Sí? Sí, sí, no, en Y México, después, no, ajá, te escucho. no te puedes movilizar si vos no tenés, por ejemplo, ir al médico, tenés que tener en tu teléfono el turno para que la policía verifique que vos te estás yendo a tal lugar y que te corresponda salir. Muy bien. Sí, no, en México, o sea, sí está la policía y sí están vigilando que se cumplan las medidas básicas. En México no te puedes subir al transporte si no traes un cubrebocas. Bueno, acá en Guadalajara no puedes hacer Sí, eso. para nosotros también es obligatorio el uso del tapaboca. No necesariamente tienen que ser barbijos, sino se pueden hacer tapabocas con telas. Y también vos comentabas hace un rato el tema de las auditorías. A nosotros nos tocaba auditoría de BRC en abril, el 8 de abril. Y fue en el momento más crítico acá y se tuvo que suspender. Ellos mandaron un documento y después
hace 20 días se hizo una auditoría remota para tener la certificación parcial hasta que los vuelos de distintos países puedan ingresar a Argentina, y ahí recién se va a realizar la auditoría in situ. Sí, sí, es lo que comentábamos. O sea, muchos estándares se están pronunciando ante eso porque no hay otra forma, de hecho. O sea, o eso Estamos en aplazarlo el momento en donde o remoto, sí. reinventamos y reinventamos por ahí productos que ya no se estaban elaborando por el mismo hecho de que se empezaron a buscar otros clientes, también la parte de insumos, y es toda una reinvención, ¿me entendés? Nosotros, por ejemplo, en la planta pesquera que yo trabajo, solamente trabajamos langostinos, que se exporta a Reino Unido, Europa, Bélgica, Polonia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México, y bueno, así. Acá queda, en la Argentina, de esa empresa queda nada más que el 3%, para que vos te des cuenta de la producción que nosotros tenemos. El resto es todo exportación, es netamente exportadora. Y bueno, y ahora con todo esto y con los faltantes de insumos, y se tuvo que volver al pescado blanco, que es la merluza acá. Es como que Ok. todos se están reinventando. Sí, sí, es un cambio, pues, digamos, drástico para todos, desde todos los ángulos que quieras ver. Sí está, Yo creo que esto, aparte, en el momento en donde se tuvo que hacer un parate y volver a arrancar, es como que todos tuvimos que ver si nuestros sistemas de gestión era realmente válido, porque se tuvo que ajustar en algunas cosas, no cambiar otras, como recién comentabas vos. Es como empezar a rever si realmente lo que funciona no se toca. exacto. ¿Me entendés? Así como decía el tema de los químicos. Bueno, lo que está funcionando no tocamos. Y lo otro lo vamos a ir probando, pero a medida que la curva vaya bajando. Por suerte Claro. acá en Chubut, en la parte donde yo estoy en Capital, nosotros hemos tenido nada más que 3 casos. Ah, ¿de veras? Sí, Wow. No, sí. solamente 3 casos, y hace más de 15 días que no tenemos ningún otro caso. Wow. María Elena Aponte Rojas comenta, por la medida de pico y cédula ahora solo corresponde para el ingreso a algunas centrales de abasto. Las empresas deben trabajar con un 35% de su capacidad. Total, en este caso se turna el trabajo sea por horas no mayores a 6 o por días para evitar contagios. Sí, o sea, como esto es mucho de personas, o sea, la administración del tiempo y obviamente de la eficiencia de la planta, pues va a disminuir porque tienes que meter a menos personas en la misma área y menos personas circulan en la calle y todo lo que ya sabemos. Entonces, obviamente va a mermar la productividad, a menos que estés en una planta totalmente automatizada, lo cual, pues, pocas empresas realmente lo tienen así, ¿verdad? Las pymes son muy manuales todavía, o sea, sí tienen equipos para realizar las operaciones unitarias, sin embargo, no llegan a infraestructuras totalmente automatizadas para que reduzcas el nivel de personas en las plantas. Entonces, ya nada más lo único que les quiero comentar es, ojalá que todos estén bien en sus respectivas ciudades. Nosotros vamos a tener un mes importante lleno de webinars. Algunos van a ser gratis como otros van a tener costo. El día de mañana vamos a tener nosotros un curso de desarrollo de acciones correctivas y de solución de problemas en la industria de alimentos. Por si están interesados, nos pueden escribir. Pasado mañana vamos a tener implementación de buenas prácticas de manufactura. Son básicas y lo que incluye es por cada sesión que entres, pues incluye una hora de consultoría face to face, en caso de que estén necesitándola. El viernes tenemos plan maestro de limpieza y POES.
se pueden inscribir a los próximos, a ver, ¿qué precios, estos cursos, qué precio tienen? Claudia, el curso de mañana tiene un precio de 560 pesos. Y el Liz, nos podemos inscribir a los otros cursos. De mañana al viernes son con costo. Se pueden inscribir, pero sí son con costo. El lunes de la próxima semana todavía no sale el calendario, pero va a haber otro webinar de este tipo. Va a ser seguramente de herramientas de calidad aplicadas a los sistemas de seguridad alimentaria, para que estén pendientes en la página. Entonces, por ahí vamos a hacer algunas dinámicas para que puedan ingresar a los que tienen costo, para que nos ayuden a difundir, y dos, para que más personas se puedan beneficiar de esto. Y pues bueno, yo no tengo en este momento más que decirles y me dice Liz. Sí, Noeli, sí se puede acceder a estos cursos. Tenemos un canal de YouTube. Aquí viene, de hecho, sí, se llama Inocuidad y Calidad de Alimentos, y ahí estoy subiendo los webinars que hemos tenido gratis. Entonces sí puedes ingresar. Y ¿cómo a los próximos cursos? Les pido que por favor, si nos escriben al chat, para saber en qué están interesados. Revisen el canal, hay información interesante. Estamos subiendo la información que vamos a subir algunas entrevistas con especialistas en inocuidad, con doctores en microbiología, entrevistas que ya tenemos programadas. Entonces, pues estén al pendiente para que puedan estar de estas personas. Muy bien, bueno, pues por mi parte sería todo. Si alguien tiene alguna duda, todavía podemos verlo, y si no, pues les agradezco nada más que voy a subir también una publicación de esto, que la comenten en Facebook, por favor. Y pues cualquier duda estamos al mail que les estoy poniendo en pantalla, y el número también. Pues por mi parte es todo. Les agradece Modus Q Consulting.